Hola a todos, y bienvenidos a esta pequeña y breve historia de la antigua Mesopotamia y de los inicios de la civilización. Ahora bien, tenemos que recordar que es realmente difícil condensar 8000 años de historia en un video corto de 15 minutos, pero vamos a intentarlo. ¿Qué es Mesopotamia? Hay una razón por la que la mayoría de los libros y cursos de historia empiezan con Mesopotamia. Es aquí donde muchos historiadores creen que comenzaron los fundamentos de nuestra civilización moderna. Es difícil poner fechas exactas a acontecimientos de la antigüedad. Lo único que sabemos es que el mundo que hoy conocemos en términos geográficos empezó a tomar forma tras el final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años. Con el deshielo de los casquetes polares y el retroceso de los enormes glaciares, el nivel del mar comenzó a subir. Esto inundó grandes partes de la Tierra que antes habían estado habitadas por animales y seres humanos prehistóricos. A medida que subían los mares, desapareció el famoso puente terrestre entre Asia y Norteamérica, es decir, la actual Siberia Oriental y Alaska. También cambiaron las costas de ambos continentes. La tierra que conectaba Gran Bretaña con Europa quedó gradualmente inundada, formando el Canal de la Mancha. Lo mismo ocurrió con la tierra entre el Mediterráneo y el Mar Negro. En resumen, la tierra era físicamente distinta a como es hoy. Lo mismo sucedía en la región que llamamos Oriente Próximo, o también Oriente Medio. Vamos a centrarnos en esta zona porque fue aquí donde, hace unos 7000 años, comenzaron a tomar forma los primeros pasos de la civilización humana tal como la conocemos, y donde surgió la primera colección de ciudades-estado plenamente desarrolladas. Durante este tiempo había muchas tribus diferentes repartidas por el antiguo Oriente Próximo. Algunas de las que los arqueólogos han descubierto han sido llamadas Ubaid, Halaf, Hasuna y muchas otras. Sorprende la cantidad de pueblos antiguos que existieron. Entre aproximadamente el 8000 y el 6000 a.C., estas tribus y grupos humanos comenzaron a establecerse. Básicamente, abandonaban su antiguo estilo de vida nómada de cazadores-recolectores y se asentaban en pequeños poblados, principalmente junto a ríos y arroyos. La razón fue que habían descubierto la agricultura. Esto supuso un cambio enorme, porque en lugar de buscar comida y cazar animales constantemente, podían plantar y recoger cosechas más adelante. Para hacerlo, tenían que permanecer en un mismo lugar y, por supuesto, vivir junto a ríos, ya que las plantas necesitaban agua. Para ayudarse, construyeron canales que llevaban agua desde los ríos hasta sus campos, especialmente durante las épocas de crecida. Así fue como nacieron los primeros asentamientos, y estos fueron importantes porque se convirtieron en la base de las futuras ciudades. Los sumerios. En algún momento después del 4000 a.C., un pueblo conocido como los sumerios creó asentamientos a lo largo del Tigris o se fusionó con los que ya existían allí. Al aprender y perfeccionar las técnicas de irrigación que ya existían antes de ellos, los sumerios lograron que la fértil tierra del sur de Mesopotamia produjera cosechas suficientes para sostener una población relativamente densa y en crecimiento. En pocas palabras, tuvieron éxito donde otros habían fracasado. Produjeron los primeros excedentes de alimentos de la historia humana. Con esos excedentes, las personas ya no tenían que pasar cada día de su vida cazando y buscando comida. En su lugar, tuvieron tiempo no solo para reflexionar sobre los misterios del universo, sino también para desarrollar nuevas tecnologías prácticas que mejoraran sus vidas. Con estos avances tecnológicos surgió una nueva sociedad especializada, con agricultores, albañiles, carpinteros, reyes, soldados, sacerdotes, maestros, artesanos y, con la invención de la escritura, escribas. De hecho, a los sumerios se les atribuye ser la primera civilización antigua en desarrollar y usar la escritura. La evidencia más antigua que tenemos se remonta al 3300 a.C. y se encuentra en tablillas de arcilla halladas en las ruinas de la ciudad de Uruk. Esta escritura temprana, conocida como cuneiforme,
se realizaba marcando pictogramas y símbolos sobre tablillas de arcilla húmeda con un punzón. Al principio, estas tablillas se utilizaban para registrar excedentes agrícolas, pero más tarde se convirtieron en el principal medio para registrar proclamaciones reales y leyes, la historia de epopeyas orales y otros aspectos de la civilización sumeria. Hacia el 3500 a.C., los sumerios y otros pueblos de Mesopotamia vivían ya en centros plenamente urbanizados, con caminos pavimentados, casas sencillas de adobe, mercados comunes, grandes pirámides escalonadas llamadas zigurat, palacios y plazas públicas. Algunas de las ciudades más antiguas que conocemos fueron Eridu, Ur y Uruk, esta última considerada en el cuarto milenio antes de Cristo como el mayor núcleo urbano del mundo en aquel tiempo. Debido a su ubicación, estas ciudades también acumularon una gran riqueza y poseían un grado relativamente alto de cultura, al menos para algunos de sus habitantes. En Ur, por ejemplo, se encontraron varias tumbas reales que contenían objetos de oro, piedras preciosas, ropas ricamente bordadas, cosméticos e incluso instrumentos musicales. Se cree que estos objetos se depositaban en las tumbas para que los difuntos los llevaran consigo en su viaje al más allá. Sin embargo, en estas tumbas no solo se encontraron objetos, sino también restos humanos que se cree pertenecían a sirvientes. Lo más probable es que fueran soldados, asistentes, músicos y concubinas. Se pensaba que los patronos reales necesitarían de ellos en el mundo de los muertos, tanto como los habían necesitado en el de los vivos. Hay indicios de que estos sirvientes bebían veneno antes de ser enterrados con sus señores. Los acadios. Como entonces, igual que ahora, las ideas y las tecnologías no permanecían mucho tiempo en manos de un solo pueblo. Otros las descubrían o las adquirían, y a menudo llegaban a ser incluso más poderosos que quienes las habían usado primero. Ese fue claramente el caso de otro pueblo mesopotámico conocido como los acadios. En el 2340 a.C., Sumer fue conquistada por Sargón de Akkad. Los acadios habían sido en otro tiempo un pueblo seminómada que se había ido asentando gradualmente en las afueras de la propia Mesopotamia. Sargón gobernó desde su capital, conocida como Agadé o Akkad, que se cree que estuvo situada en algún lugar cerca de la actual Bagdad. Por supuesto, nunca se han encontrado los restos reales de Akkad, pero sí numerosas inscripciones que la mencionan, por lo que sabemos que existió. Agadé se convirtió con el tiempo en el centro del comercio y la administración de la región, y la lengua acadia sustituyó al sumerio, al menos de forma oficial. Aún así, es probable que la mayoría de la gente fuera bilingüe. Seguramente hablaban sumerio en casa, mientras que la clase gobernante acadia hablaba ambas lenguas. Según leyendas y fuentes posteriores a su muerte, Sargón provenía de orígenes humildes. Se creía que era hijo de un jardinero. La lista real sumeria, de la que existen varias versiones, dice que había sido copero del rey Ur-Zababa, de la ciudad de Kish, y que finalmente arrebató el trono a otro rey, Lugalsagesi, de Uruk. Después, Sargón trasladó su capital a Agadé y, al parecer, gobernó un imperio que incluía toda Mesopotamia y se extendía desde el Mediterráneo hasta las fronteras de Irán. Según inscripciones que se cree que fueron dejadas por el propio Sargón, el rey afirmaba haber derrotado a unos 50 gobernantes durante su conquista de Sumer y de las regiones que llegaban hasta el Golfo Pérsico. Según la lista real, gobernó este imperio multiétnico, el primero de su tipo, durante unos 54 a 56 años. No conocemos con exactitud las fechas, pero aunque fundó su imperio mediante la conquista, su supervivencia se debió al comercio. Los gobernadores acadios que Sargón nombró en sus conquistas sumerias recibieron la orden de derribar todas las murallas que rodeaban las ciudades. Sargón creía que esto no solo evitaría rebeliones,
sino que también facilitaría el comercio entre las regiones de su nuevo imperio. En ello tuvo mucho éxito, ya que el imperio de Sargón enviaba y recibía productos valiosos como grano, madera y estaño desde lugares tan lejanos como Egipto e India. El imperio acadio. Aunque Sargón parece haber tenido el poder y el carisma necesarios para mantener unido su imperio, sus sucesores demostraron no ser tan capaces de gobernar como él. Después de apenas 100 años, el imperio acadio fue invadido por un pueblo conocido como los Guti. Tras ello, una especie de breve edad oscura se asentó sobre Mesopotamia, al menos así la describieron los escribas y cronistas de la época. También podría ser simplemente que nadie pudiera compararse con Sargón, ya que después de su muerte fue considerado más como un dios que como un hombre. Más allá de esa divinización, el imperio de Sargón creó una burocracia funcional que sentó bases sólidas para los imperios que vendrían después. Una nueva era. Hacia el 2000 a.C. comenzó una nueva etapa en Mesopotamia. Tras incontables guerras y quizá también un declive causado por factores ambientales, las antiguas ciudades de Sumer empezaron a verse eclipsadas por otras nuevas fundadas por recién llegados a la región. Entre ellos estaban los babilonios y más tarde los asirios. Nuevas dinastías. Durante los 400 años siguientes, varias dinastías lucharon por el poder sobre Mesopotamia. Cada una tenía su base en una ciudad-estado concreta, siendo las más poderosas Babilonia, Asur, Mari, Larsa e Isin. Estas nuevas dinastías eran de ascendencia amorrea. Los amorreos eran un grupo de tribus semitas que habían migrado y luego se habían asentado en Mesopotamia y sus alrededores durante el tercer milenio antes de Cristo. Se cree que procedían del oeste, posiblemente de una región tan lejana como la tierra bíblica de Canaán. El Imperio Asirio. La primera gran tribu amorrea en gobernar amplias zonas de Mesopotamia fue la de los asirios. Uno de sus reyes, Shamshi-Adad, construyó su imperio no solo mediante la fuerza militar, sino también, como Sargón antes que él, a través del comercio, especialmente con Anatolia y las regiones del noroeste. Cuando Shamshi-Adad murió en 1781 a.C., otra potencia amorrea del sur ya estaba en ascenso, la ciudad-estado de Babilonia. El hombre al que se atribuye su ascenso es el famoso Hammurabi. Hammurabi fue único en el sentido de que fue tanto guerrero como erudito. Su aportación más famosa a la historia de la humanidad es su Código de Leyes, comúnmente conocido como el Código de Hammurabi. Este documento legal cubría una gran variedad de cuestiones, desde el precio de los productos agrícolas hasta la protección del consumidor y también castigos capitales brutales. Hammurabi también fue un gran protector de las matemáticas, la astronomía, la astrología y las ciencias. Se cree que durante su reinado se desarrolló el sistema numérico basado en el 60, que todavía usamos hoy. Asiria y Babilonia. Asiria y Babilonia compitieron constantemente por la influencia sobre Mesopotamia. Con el tiempo, ambas acabaron fusionando parte de sus rasgos. Los asirios eran más conocidos por su riqueza y su poder militar, mientras que los babilonios eran vistos más bien como una élite de alta cultura. Sin embargo, en 1595 a.C., ambas regiones fueron invadidas por los hititas, llegados desde Anatolia. El Imperio Hitita. Los hititas eran un pueblo indoeuropeo que, según se cree, apareció en escena alrededor del 1600 a.C. Su primer gran bastión fue la ciudad de Hattusa, situada en la Anatolia central, cerca de la actual Boğazkale. Era una región dura, áspera y montañosa, lo que sin duda marcó a todos los que vivían allí. Así que era natural que un pueblo guerrero como los hititas se inclinara por invadir y aprovechar las recompensas de las tierras más fértiles del sur. Con el tiempo, se expandieron y crearon un imperio que dominó Anatolia, el Mediterráneo oriental,
y que incluso amenazó al antiguo pero poderoso reino de Egipto. Como guerreros, los hititas estuvieron entre los más eficaces y letales del mundo antiguo. También se cree que fueron de los primeros pueblos en adoptar el carro tirado por caballos como medio de ataque. Entre aproximadamente el 1658 y el 1200 a.C., el imperio hitita fue gobernado por un gran rey único y por un gobierno centralizado. Para administrar sus muchos territorios, los hititas desarrollaron un sistema de reinos clientes, algo parecido a vasallos, que debían jurar lealtad y apoyo militar al gran rey, a menudo pagando tributo, aportando soldados y ofreciendo esposas para matrimonios. Fue un sistema que pareció funcionar durante varios siglos, hasta que dejó de hacerlo. Probablemente esto se debió a varios factores coincidiendo al mismo tiempo: creciente inestabilidad, hambruna y guerras constantes con estados vecinos. Tanto los egipcios como los asirios también recuperaron fuerza militar, presionando así a la maquinaria militar hitita y arrebatándoles territorio y reinos clientes. Hacia el 1200 a.C., los hititas estaban básicamente acabados, sin suerte, sin riqueza y, lo más importante, sin poder. El regreso asirio y la caída de Nínive. Ahora bien, los hititas fueron brutales, sin duda, pero palidecían en comparación con los asirios. Estos fueron el pueblo que convirtió en deporte masacrar a otros, llevarse a los supervivientes como esclavos y transformar ciudades antes prósperas en desiertos. Para sí mismos, sin embargo, los asirios construyeron ciudades exquisitas como Nínive y la histórica capital Asur. Estas y otras ciudades asirias contenían hermosos palacios, templos y bibliotecas. De hecho, gran parte de lo que sabemos sobre los acadios y los primeros pueblos de Mesopotamia procede de los textos descubiertos en las ruinas de la biblioteca de Nínive. Cuando los asirios no estaban matando y saqueando, disfrutaban de un nivel de vida y de cultura bastante elevado. Mediante una política de miedo e intimidación, lograron mantener su imperio durante varios siglos. Sin embargo, como tantos imperios antes que él, el asirio acabó creciendo demasiado. Eso, sumado a que gobernaban sobre poblaciones que los odiaban profundamente, provocó su destrucción. Esta llegó mediante una alianza entre los babilonios, los caldeos y los medos, una confederación indoeuropea del este que también era relativamente nueva en la escena mesopotámica. En el 612 a.C. destruyeron Nínive y 3 años después, Asur. El imperio neobabilónico. Esta dinastía neobabilónica o caldea reconstruyó Babilonia hasta convertirla quizá en la ciudad más rica y hermosa del mundo antiguo. Pero esto no se logró gracias únicamente al esfuerzo de los propios babilonios. Dependieron en gran medida del trabajo de esclavos conquistados. Este fue el imperio de Nabucodonosor II, famoso por la destrucción de Jerusalén y la esclavización de su población en 597 a.C., pero también conocido como el constructor de los famosos y legendarios jardines colgantes de Babilonia. El final del antiguo orden mesopotámico. El imperio neobabilónico o caldeo duró poco. Después de solo 60 años, ellos y el viejo orden de Mesopotamia cayeron ante los persas y su rey, Ciro el Grande. Esto cambió Mesopotamia y, en realidad, el mundo para siempre. Y ese también es otro tema que trataremos en futuros episodios. Gracias por ver y escuchar este video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Si te interesan futuros videos, suscríbete. Y gracias.